Dios ha movido en Puerto Rico específicamente eh, el tema de capacidades diferentes, voy a decir. Personas que están eh, diferente en sus capacidades, otros dicen discapacidades, discapacidades, pero ¿y cómo respondemos en amor? ¿Y cómo es una realidad de que tal vez no es evidente, pero está ahí? Porque muchas veces son realidades un poco tapadas o escondidas, y al descubrirlo y ver la necesidad en la persona que está viviendo en esa condición y la familia que están cuidando del individuo, niño o persona con esa condición, son necesidades fuertes, pero muchas veces no expresadas. Y el desconocimiento de la iglesia por no acercar y ver y tal vez al ver y no saber qué hacer, retrocedemos y bueno, alguien cuidará de ellos, porque no sabemos de eso. Eh, pero realmente al acercar, que es uno de los pasos que nos lleva a una conexión significativa con la comunidad, porque eso al acercar a la persona es el contacto cuando Dios a través del Espíritu Santo mueve en el corazón. La compasión viene con la proximidad. Entonces, en los casos que escuchamos en el coaching y en sesiones de seguimiento con varias iglesias, específicamente en Puerto Rico, que mencionaron el descubrimiento de estas necesidades en sus comunidades, eh, Dios, de repente Juan José dijo que, ¿qué le parece este tema? Y si no hubiera escuchado tantos comentarios y observaciones relacionados, hubiera dicho, no sé, pero sentía como no, esto no es una coincidencia, que tú mencionas el tema y justamente Nilsa y yo hemos estado recibiendo observaciones y testimonios que apuntan justamente a personas que viven con discapacidades y cómo pastorear, cómo servir. Entonces, creo que en mi experiencia con iglesias locales, es una necesidad que estoy casi seguro que existe en sus contextos y comunidades, pero probablemente no tienen conocimiento porque no es tan evidente muchas veces. Hay que acercar, hay que descubrir, y al hacerlo, nuestra esperanza es que esta noche Lorena va a poder guiarnos en actitudes, conocimientos y habilidades para un pastoreo digno de esas personas tan especiales que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces, eh, quería dar esa introducción porque me chocó como muy Dios está envuelto en esto. Entonces, quería darles ese conocimiento que tal vez otros fuera de ese contexto no tienen idea, pero quería aterrizarlos acerca del método de cómo escogimos este tema. Fue más el mover de Dios en nosotros. Y esperamos entonces que Dios bendice el tiempo, bendice a nuestra... Y voy a dejar que Juan José, tú puedes dar introducción de Lorena, y Lorena entonces le vamos a dar riendas sueltas para poder orientarnos, ¿ok? Gracias, Tomás. Bueno, Lorena es argentina, licenciada en Educación Especial y licenciada en Tecnologías Educativas. Así que, y tiene una larga experiencia de trabajo en educación en el aula con chicos con discapacidades o con capacidades diferentes, cerca de 20 años. Actualmente, desde hace 5 años, es vicedirectora de una fundación, se llama Fundación Vitra, que, entre otras cosas, trabaja con niños desde muy temprana edad hasta la adultez,
con personas, con niños y adultos con capacidades diferentes. Es una institución muy grande aquí en Buenos Aires y tiene un trabajo con cientos de personas. Así que bueno, es miembro de la Iglesia Bautista de Constitución en Buenos Aires, Argentina, en la que se desenvuelve también el área de educación cristiana. Así que bueno, Lorena, te damos la bienvenida, te agradecemos por aceptar esta propuesta y estamos todos abiertos a poder escuchar. Amén. Bueno, muchas gracias. Y sí, vos sabés que sí, Tomás, que no es una temática muy marketinera, ¿viste? Que convoque o que uno siempre está pensando que capaz que es para un grupo selecto de personas y que haya un espacio, me parece, entre pastores, pastoras y demás líderes, es muy importante porque, como decía, seguramente hay personas con discapacidad o familiares de personas con discapacidad que están ahí expectantes a que puedan ser pastoreadas en un lugar, ¿no? Saludable para sus vidas. Y bueno, les voy a compartir rápidamente una presentación, porque lo que siempre tenemos dificultad, al menos cuando empezamos a dialogar sobre esta temática, es sobre qué terminología vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué es la palabra o la oración, el adjetivo más acorde para estas realidades, ¿no? Entonces, creo que hemos escuchado muchas formas, algunas están acá eh, contadas con imágenes también, discapacitados, capacidades diferentes, minusválidos. Bueno, seguramente ustedes deben tener, ¿no? Según los países también y las regiones, diferentes formas en que se puede llamar a las personas que tienen discapacidad. A partir de diferentes convenios internacionales, encuentros, ¿no? de diferentes personas que trabajan en derechos para las personas con discapacidad, se acuerda que la mejor terminología o la mejor forma de poder mencionarlos o referirnos a ellos es la que está puesta ahí arriba en rojo, personas con discapacidad. ¿Y por qué? Porque no, el adjetivo, por ejemplo, discapacitados, capacidades diferentes o minusválidos, van a hacer referencia a su identidad. En cambio, de esta manera vamos a recordar siempre que se trata de una persona, o como acá está el cómic, que se llama Alberto, ¿no? Y que una de las cualidades de su vida, una de las características de su vida puede ser que tenga algún tipo de discapacidad. Así que les animo a que puedan reproducir esto también y utilizar esta expresión que es la más acorde y como les digo, que más acuerdos ha tenido. Y bueno, ¿y por qué es importante entonces que nosotros en un espacio como este nos pongamos en tema con la discapacidad? Y bueno, porque nosotros tenemos muchos espacios en que podemos compartir narrativas, los evangelios, y siempre aparecen estos textos llamados por varios autores como narraciones de milagros, ¿no? Entonces, claro, esa forma de acceder o de acercarnos a los textos nos llevan a veces a limitar o a reducir el obrar de Jesús en las vidas de estas personas. Entonces, hay muchas personas, muchas redes que trabajan con personas con discapacidad y se encargan de hacer hermenéuticas eh, y de investigar y de conocer un poco más a fondo los textos y recorriendo diversas iglesias, no solamente de América Latina, sino también de Europa, Asia, África, se van dando cuenta que muchos líderes religiosos y congregaciones en general no están adecuadamente preparadas para acoger a estas personas con discapacidad y trabajar con ellas para fomentar su inclusión y participación, ¿no? Sino que por el contrario, tanto en los sermones como en diferentes ámbitos educativos, predominan interpretaciones bíblicas sobre la discapacidad que van a perpetuar numerosos prejuicios y estereotipos. Eso no nos damos cuenta, es algo que está muy instalado en la sociedad y tal vez en el trajín de querer comunicar no se reflexiona, no se piensa más a fondo sobre esto, ¿no? Y estos estereotipos incluyen la percepción de las personas con discapacidad como objetos de lástima, ¿no?
que necesitan extrema compasión, asistencia caritativa y la creencia de que su falta de curación se debe a una carencia de fe, por ejemplo, lo que resulta en una sensación de culpa, ¿no? Y considerados como víctimas de una tragedia. Entonces nos tenemos que preguntar, yo acá escribí algunas preguntas, hay muchísimas más, como una especie de rúbrica o de autoevaluación, para saber en qué lugar nos encontramos nosotros desde nuestro liderazgo para acercarnos a las personas con discapacidad. ¿No? ¿Cómo miramos a estas personas? Desde qué ojos, desde qué perspectiva, desde qué teología nos vamos a acercar, ¿no? Lo que vemos cuando miramos, la forma que calificamos, va a decir mucho de nuestra concepción respecto a la discapacidad y va a hablar también mucho de nuestra teología y del rumbo que vamos a darle también a nuestras palabras cuando, por ejemplo, servimos a los demás, ¿no? Y respecto a las miradas, es inevitable mirar aquello, ¿no?, que hace la diferencia. Puede ser una silla de ruedas, movimientos estereotipados, no sé, algunas marcas en el cuerpo como amputaciones, todas esas cosas que, ¿no?, nos despiertan tal vez la curiosidad y que resalta y como que ya no podemos ver mucho más allá de eso, ¿no? Pero cuando es algo habitual el intercambio con personas con discapacidad y se generan además vínculos, yo les aseguro que dejamos de ver la discapacidad y empezamos a ver a la persona. Y bueno, entonces para reconocernos tenemos, por ejemplo, este tipo de preguntas que podemos hacer que nos van a servir para no juzgar, para luchar contra nuestros prejuicios también y para dar un primer paso a esta preparación. Cada vez que tengo la oportunidad, díganme si hablo muy rápido, como quiero decir mucho, en poco tiempo, capaz que me enredo un poco y me gustaría comunicar bien lo que quiero decir. Cada vez que me convocan o me invitan o tengo la oportunidad de hablar sobre discapacidad, siempre pienso en Bartimeo. Bartimeo, que es esta persona que aparece en los relatos, en Marcos está en el capítulo 10, que es, si lo recuerdan, es un varón que tiene ceguera y que tiene como consecuencia un estilo de vida muy marginal, ¿no? Una situación de completa vulnerabilidad. Si leemos el pasaje, les invito a que después lo hagan, ahora no lo leo como para, es muy conocido el texto y como para aprovechar el tiempo, les decía que está en completa vulnerabilidad, el relato dice que está al costado del camino, que está en esa soledad, que está como recluido a poder subsistir a partir de la mendicidad, a pedir limosna, y aún así, a pesar de eso, cuando se entera de que Jesús pasa por ahí, levanta la voz y empieza a llamar a Jesús. Esto es muy interesante pensándolo de que no es una persona pasiva, ¿no?, que está esperando a que alguien le resuelva la vida, sino que hay un ímpetu, hay algo en él que surge y que busca y que se ocupa de eso, ¿no? Y lo curioso es que las mismas personas que están alrededor, y entre ellos los discípulos de Jesús, lo primero que hacen es callarlo, ¿no? Lo hacen callar como que no moleste. Y sin embargo Jesús lo escucha y ahí cambia todo. Yo podría haberles dicho, Jesús lo escucha y recupera la vista. Pero en realidad lo que va a cambiar y el impacto que va a tener en él va a ser mucho más grande que solamente recuperar la vista. Y la dificultad de Bartimeo entonces por encajar en un contexto que no lo recibe, que no lo incluye, sino por el contrario, que lo expulsa y lo somete a la mendicidad, nos sirve como un claro ejemplo de tantas cosas que suceden a nuestro alrededor y que no miramos porque todo se da, todo se va prestando, todas las variables se van prestando para invisibilizar a las personas con discapacidad. Y más aún cuando la discapacidad no es tan evidente desde lo físico, ¿no? Como por ejemplo casos de autismo o algún tipo de trastorno del desarrollo, ¿no? Que son cosas que por ahí están más camufladas y de alguna forma más adaptadas y hasta que no pasa un tiempo no nos damos cuenta. ¿Y qué pasaba? Bueno, uno puede decir, bueno, en aquella época la ceguera, las enfermedades, las malformaciones, todas ellas tenían que ser interpretadas o
se interpretaban como consecuencia del pecado. ¿Sí? Si recordamos en Juan 9, cuando se narra la historia del ciego de nacimiento, la primera pregunta que hacen los discípulos es, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿No? Y uno diría, bueno, sí, en los tiempos de Jesús se pensaba así. Pero aunque no lo podamos creer, todavía existe esa forma esa lógica, ¿no? Y aún hoy se va a levantar, esa forma de pensar se va a levantar como una barrera. Y le podemos llamar como una barrera teológica, porque se van a hacer las barreras que nos van a impedir acercarnos o llegar o conocer a Dios, ¿no? O conocer a un Dios eh, muy acorde, digamos, a los diferentes discursos. Entonces, una de las barreras teológicas va a ser el pecado. Esta creencia implica que una persona con una condición particular está sufriendo por un pecado cometido, como bien hacíamos referencia en el Evangelio de Juan, cometido por ellos mismos o por sus padres, ¿no? Y esta visión puede generar un estigma, ¿no? Una marca, un sello, llevando a la marginalización de las personas con discapacidad, quienes no solo son vistas como diferentes, sino también que moralmente responsables de su condición. Así que fíjense qué lejos que llega esta barrera.